Eso ya lo vimos el título, la carátula, que es ¿cuál es la composición química de los seres vivos? Desde el nivel de organización molécula, la respuesta es que los seres vivos estamos hechos de micromoléculas, pero hay dos clases de micromoléculas, las inorgánicas y las orgánicas. Esta presentación es para ver las pequeñas moléculas orgánicas y claro que les explicamos qué eran las pequeñas moléculas orgánicas. Dijimos que son compuestos químicos con aproximadamente a lo más 50 átomos de carbono unidos a hidrógenos y una masa molecular aproximadamente a lo más unas 1000 unidades atómicas. Con frecuencia están presentes en todas las células. Lo relevante de estas moléculas es que tienen carbono unido a hidrógeno y claro, en moléculas, pequeñas moléculas orgánicas que aparte de hidrógeno y carbono tienen otros átomos como nitrógeno azul y fósforo amarillo y oxígeno rojo, y hay algunos un poco más complicadotas como este triglicérido, pero todas estas pequeñas moléculas cumplen precisamente con esta definición. También vimos que químicamente que son las pequeñas moléculas orgánicas, y dijimos que fundamentalmente son hidrocarburos con átomos de hidrógeno sustituidos por otros átomos. Los hidrocarburos solo tienen carbono e hidrógeno, ya sea lineal, carbono, una cadena de carbonos, una cadena ramificada o un anillo de átomos de carbono. Y todas sus mezclas y variantes, porque estamos hablando de millones, miles de millones de compuestos orgánicos. Dijimos también de qué dependían las propiedades de las pequeñas moléculas orgánicas. Dijimos que dependían de grupos funcionales, de grupos de átomos que conferían propiedades especiales. Y de acuerdo a esos grupos funcionales es como clasificamos a los compuestos orgánicos en familias por tener esos grupos funcionales. Por ejemplo, en este caso, este grupo C o H representa a los ácidos carboxílicos. Y hablamos de cómo se representaban. Dijimos que se representan con fórmulas, como lo aprendieron en química. Dijimos que las fórmulas mínimas, como lo aprendieron en química, solo dice el número de átomos que hay de cada elemento, como esta fórmula, C6H14. Tenemos 6 átomos de carbono y 14 átomos de hidrógeno. Pero también existen las fórmulas estructurales que además de decir el número de átomos de cada elemento, decimos el número de enlaces y mencionamos los enlaces que hay entre cada átomo con cual otro átomo. Y de las fórmulas estructurales hay unas variantes. Esta es una fórmula estructural desarrollada de un hidrocarburo que van a ver en química. Es el hexano. Hexa quiere decir 6. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Esta es una fórmula estructural desarrollada, pero es una bronca escribirlas desarrolladas. Entonces usamos una estructura más sencilla de fórmulas, que son las fórmulas condensadas, y hay aún otra forma aún más sencilla, que se llaman las fórmulas estructurales simplificadas, que usamos sobre todo los biólogos. También les mostré la composición química de una célula de Escherichia coli, y vieron que cuando hablamos de pequeñas moléculas, hay una sola de ellas, un solo tipo, que representa el 70% aproximadamente de la masa de una célula. Es el agua. Y hay otras 20 y tantas tipos diferentes de moléculas que representan el 1% de la masa y se llaman iones inorgánicos. El agua y los iones inorgánicos no tienen átomos de carbono unido a hidrógeno
y por lo tanto son inorgánicos. Luego tenemos pequeñas moléculas orgánicas que, como vimos, tienen carbonos unidos a carbono, y groseramente tenemos mencionado los monosacáridos y sus moléculas precursoras y metabolitos, que representan 200 sustancias diferentes, aminoácidos y precursores, unas 100 distintas, nucleótidos y metabolitos, y también precursores, unos 200 moléculas diferentes, sustancias puras diferentes. Entre los lípidos y precursores, unos 50, y algunos otros compuestos, varios, unos 200. Así que en una célula tenemos de pequeñas moléculas, tenemos menos de 1000 sustancias diferentes en una célula. Y en casi todas las células tenemos los mismos compuestos. Aquí hay 750, pero varía de una célula a otra, puede ser 800, hay variaciones. Pero eso es muy importante, y si se acuerdan, este elemento que tenemos aquí es el aspecto de lo biológico que se llama unidad. ¿Por qué? Porque todas las células tienen estos mismos componentes. Creo que les habíamos mencionado los pros y contras de las fórmulas mínimas que muchos biólogos usamos, porque son fáciles de escribir. Por ejemplo, la fórmula C2H6O, que Itzel nos podría decir cuántos carbonos tenemos en esta molécula. Yo, porque hay 2 Itzel. 2. ¿E hidrógenos? 6. Sí, 6. ¿Y oxígenos? 1. 1. Muchas gracias. Es muy sencillo. Ahora, no tienen que saber más nombres más que los nombres de las letras. Se leen C2H6O, sencillo. Pero esa fórmula representa varios compuestos diferentes con propiedades distintas, a veces completamente contrarias. Entonces, como lo estudiarán en Química 3, en el tercer corte, estos compuestos que tienen los mismos átomos de los mismos elementos en la misma cantidad se llaman compuestos isómeros. Del lexema iso, que significa igual, del lexema mer, que significa parte, y eros, que significa los que hacen algo. Los compuestos isómeros, por supuesto, son los compuestos que están constituidos de las mismas partes. Y esto es muy importante saber en biología, porque las fórmulas mínimas son ambiguas. Por ejemplo, tenemos aquí el etanol, CH3CH2OH, que tiene una temperatura de ebullición de 78.4 grados, lo cual significa que a temperatura ambiente tiene estado de agregación líquido, y como tiene hidrógenos unidos a oxígeno, es muy soluble en agua, porque puede formar puentes de hidrógeno con los oxígenos del agua, este hidrógeno, y los hidrógenos del agua pueden formar puentes de hidrógeno con este oxígeno. Entonces, el alcohol es muy soluble en agua, a diferencia, por ejemplo, del CH3 o CH3, que se llama dimetil éter. Son los mismos átomos, pero están unidos de manera diferente. En el dimetil éter es el éter más sencillo que existe y tiene una temperatura de ebullición de menos 23.6 grados. Es decir, que empieza a hervir el dimetil éter a la temperatura de casi 24 grados bajo cero. De ahí que a temperatura ambiente lo que tenemos es precisamente
esta sustancia en estado gaseoso, y como no tiene hidrógenos unidos a oxígeno ni a nitrógeno, no puede formar muchos puentes de hidrógeno, solo los poquitos que puede formar este oxígeno con las moléculas de agua, y entonces es poco soluble en agua. Los biólogos usamos estas fórmulas mínimas cuando sabemos a cuál compuesto isómero nos referimos, y con frecuencia tenemos que advertir que es buena práctica escribir dimetiléter y luego C2H6O para que no haya confusiones. ¿Qué fórmulas usamos en biología? Bueno, a veces usamos las formas estructurales desarrolladas. Son bonitas, nos dice cuántos átomos de cada elemento hay y qué átomo está unido a cuál otro. Pero son un relajo escribirlos, cuesta mucho trabajo. Así que más frecuentemente las fórmulas estructurales que escribimos son las fórmulas condensadas, donde anotamos con subíndice el número de hidrógenos que están unidos a cada carbono. Y solo escribimos los enlaces entre carbono y carbono. Entonces, esta fórmula desarrollada es esta fórmula condensada, que es más fácil de dibujar. CH3, CH2, 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 OH. ¿Saben? A pesar de que son relativamente fáciles de escribir las fórmulas condensadas, y las usamos cuando necesitamos saber qué átomo de carbono está unido a cuál otro átomo de carbono, sin requerir la dirección espacial de los enlaces y sin requerir cuántos hidrógenos cómo están los hidrógenos unidos. En realidad también son complicadas, son latosas. En biología usamos con frecuencia fórmulas estructurales aún más sencillas de escribir, que son las fórmulas simplificadas. Porque las fórmulas simplificadas podemos escribirlas muy rápido y tenemos una visión general de la estructura de la molécula. Son puro líneas en zigzag. En estas fórmulas escribimos símbolos, normalmente no. Aunque la respuesta es sí y no. No se escriben los carbonos ni los símbolos de los hidrógenos enlazados a estos. Solo se dibujan enlaces carbono-carbono con líneas. En cada vértice y extremo de las líneas, en zigzag, hay un átomo de carbono. Entonces aquí rápidamente dibujamos esto, que es la misma sustancia que habíamos puesto antes en la fórmula desarrollada y en la fórmula condensada. Esa es la fórmula simplificada. Y entonces, ¿dónde hay carbonos? En cada vértice y extremo. ¿Sí? Ese es el último vértice donde hay carbonos. Aquí no hay carbonos. Sabemos que no hay carbono porque pusimos el símbolo de otro elemento. Y es que en las fórmulas estructurales simplificadas anotamos símbolos de elementos. Sí, pero solo los símbolos de los demás elementos que no son carbono y que no son hidrógenos unidos a carbonos. Pero si el hidrógeno está unido a esos otros elementos, por supuesto que lo escribimos. En esta fórmula condensada de la misma sustancia que hemos ejemplificado desde hace rato, es exactamente igual a esta otra. Tenemos 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6. Y tenemos, por supuesto, un OH. Tenemos que poner el oxígeno, que está unido a este carbono. Escribimos el símbolo del oxígeno. Y tenemos forzosamente que escribir el hidrógeno que está unido al oxígeno. Porque no es lo mismo que esté o que no esté. Solo los hidrógenos unidos a carbonos no se escriben. ¿De acuerdo?
Los que están unidos a otros átomos siempre se escriben. ¿Cuántas familias de compuestos orgánicos hay? Hay muchas, pero no podemos presentarlas aquí. En Química 3 van a estudiar los alcanos, los alquenos, los alquinos, los hidrocarburos aromáticos, las aminas, los alcoholes, los éteres, los haluros de alquilo, los tioles, los aldehídos, los cetonas, los ésteres, los ácidos carboxílicos y las amidas. Pero no tenemos tiempo de tratarlos así. Así que tendremos que dejarlos un poco de lado porque tenemos que hablar de las principales moléculas orgánicas. Bueno, las principales moléculas orgánicas las vamos a mencionar ahorita en un orden arbitrario. Y de la misma manera hemos colocado aquí arbitrariamente una pequeña selección de ellas y hemos excluido otras, no porque no sean importantes, sino porque por las limitaciones de tiempo y por sus limitaciones de conocimientos previos, no podemos eventualmente estudiar todas. Tenemos que estudiar las más relevantes para nuestro curso. Y entonces tenemos los lípidos, los monosacáridos, los aminoácidos, las bases nitrogenadas y los nucleótidos. Los lípidos o grasas son pequeñas moléculas orgánicas químicamente diversas con estructura anfipática. Los monosacáridos son pequeñas moléculas que químicamente se definen como aldehídos o cetonas polihidroxiladas, de poli muchos, hidrógeno, oxígeno y la cachito, hadas tener. Los aldehídos o cetonas polihidroxiladas tienen muchos cachitos de moléculas que se llaman hidroxilos o H's. Los aminoácidos son pequeñas moléculas orgánicas con grupos amino y ácidos carboxílicos simultáneamente, de ahí aminoácidos. Las bases nitrogenadas son pequeñas moléculas con uno o dos heterociclos fusionados con átomos de nitrógeno y otros grupos u otros átomos. Ciclo significa anillo, círculo, y hetero, pues diferentes. Finalmente, tenemos los nucleótidos, que son pequeñas moléculas orgánicas que podemos distinguir tres constituyentes unidos. Una pentosa, más una base nitrogenada, más uno, dos o tres grupos fosfatos. Ahora vamos a empezar a estudiar cada uno de ellos algunos detalles. Vamos a decir qué son las bases nitrogenadas. Son pequeñas moléculas orgánicas que poseen varios grupos aminos, como por ejemplo la timina y la adenina. Grupos aminos se caracterizan por el nitrógeno, eventualmente hidrógeno, uno o dos hidrógenos. Ahí, en este anillo, vean, este y este es un amino, y aquí 1, 2, 3, 4, 5 aminos. Las bases nitrogenadas poseen átomos de oxígeno y nitrógeno, además de hidrógenos formadores de puentes de hidrógeno. Por ello, las bases nitrogenadas son muy solubles en agua. ¿Se dan cuenta? Todas las bases nitrogenadas son moléculas heterocíclicas. Es decir, contienen átomos diferentes al carbono, como obvio por el adjetivo nitrogenado, de nitrógeno. Son anillos, ciclos, contienen carbono, pero también otro elemento, átomos de otros elementos como el nitrógeno. Y bueno,
Las bases nitrogenadas son bases porque se funcionan como las bases que estudiaron ustedes en Química 2. Las bases son sustancias que pepenan iones de hidrógeno. Esa es una definición de las bases. Claro, las bases nitrogenadas, como su nombre lo repite, tienen un carácter básico. De ahí que reaccionan con los ácidos. Hay dos familias, entre muchas, de bases nitrogenadas, según sus heterociclos, ya sea número de ciclos, tipo de ciclos. No es lo mismo un hexágono que un hexágono pegado a un pentágono, o dos anillos pegados por el vértice y no por un lado, por los heteroátomos, que puede ser nitrógeno, pero puede ser también oxígeno. Y bueno, hay dos familias importantes, las purinas y las pirimidinas. También esto lo estamos diciendo para las bases nitrogenadas, pero también para todas las demás moléculas. Citaremos sus nombres propios tradicionales. Nunca usaremos su nombre IUPAC. No tenemos tiempo ni tienen los conocimientos previos para poder nombrar IUPAC a todas las sustancias que vamos a hablar. Así que solo sus nombres tradicionales. Timina, adenina. Se acabó. Bueno, como mencionamos, tenemos dos familias de bases nitrogenadas importantes. Las pirimidinas y las purinas. Las bases nitrogenadas de la familia de las pirimidinas son un hexágono con dos nitrógenos. ¿Se dan cuenta? Las purinas son bases nitrogenadas grandes porque tienen dos anillos, un hexágono y un pentágono. Y entonces, dependiendo de cuáles átomos de hidrógeno han sido sustituidos en estas posiciones, tenemos diferentes bases nitrogenadas. Hay 5 sumamente relevantes y no las debemos de olvidar. La citosina, el uracilo y la timina, la adenina y la guanina. Ahí le vamos a pedir, por favor, a Natalia. Sí, Natalia. Natalia. Mande, maestro. La citosina se llama citosina. Si vas a escribir una abreviatura de la citosina, ¿qué escribes? En vez de citosina, ¿qué escribes para anotarlo rápido? ¿Solo las iniciales de los componentes? Claro. Entonces, para la citosina escribo C. Para el uracilo, ¿qué escribimos, Natalia? Para el uracilo, ¿qué escribimos? Soy Vázquez. La U. ¿La U? Sí, gracias, Cristal. La U para la timina, Cristal. La T. La adenina. La Y la guanina. La G. Sencillo. No hay complicaciones. Esas 5 letras químicas son muy importantes. Fíjense, ¿por qué son importantes las bases nitrogenadas? Primero, las bases nitrogenadas son pequeñas moléculas precursoras de otras sustancias relevantes. Con bases nitrogenadas se forman nucleótidos, como este que está aquí. Con nucleótidos se forman ácidos nucleicos, como esta molécula de ADN. Conocen desde primaria la doble hélice. Las bases nitrogenadas son importantes porque con ellas se escribe la información genética en los organismos. No lo deben de olvidar porque incluso en Biología 2 vamos a ver genética. Y vamos a ver cómo se escribe la información con estas letras. ¿Cuántas letras son?
¿Cuántas letras son alguien de ustedes? Yo, Velázquez, 4. ¿Son 4? ¿Son 4? Aquí Yo, están. Santiago, 7. ¿Son cuántas? 7. No. Soy Vázquez. Rodríguez. Son 5. Son 5, sí, son 5. Gracias. 5. Después de Santiago alguien lo dijo, pero no pesqué su apellido. Rodríguez. Ah, gracias. Gracias, Itzel. Son 5. Es muy fácil para aprendérselos de memoria. Les voy a dar un tip. Creamos con las iniciales de las bases nitrogenadas una falsa palabra. Ga, good. Ga, la primera sílaba, es guanina, adenina. Son las purinas, bases nitrogenadas grandes. Y la segunda sílaba es cut, citosina, uracilo, timina, bases nitrogenadas pequeñas, pirimidinas. Sencillo. Más adelante regresamos vamos a usar lo que acabamos de ver de las bases nitrogenadas. Antes de ello, vamos a ver qué son los monosacáridos. El lexema mono, como saben, significa es 1. Y el lexema sacar, significa azúcar. Es decir, que los monosacáridos son azúcares simples. Eso a partir de la sola estructura de la palabra. Bueno, ¿pero qué son los monosacáridos? Son pequeñas moléculas que poseen varios grupos alcohol y un grupo aldehído o un grupo cetona. Del lado derecho, en la parte superior, le puse la fórmula semi-desarrollada en realidad del monosacárido, del azúcar más importante de toda la Tierra. En la Tierra hay toneladas y toneladas y toneladas de este azúcar llamado glucosa, ya sea en su forma de monosacárido o en su forma como parte de una macromolécula. Toda la energía, toda la estructura de muchas componentes de las plantas, de los hongos, está hecha de estas moléculas que se llaman monosacáridos. Aquí noten que en el carbono hay 6 carbonos, en el carbono 2, en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6 tienen grupos OH. Como estudiarán en química, se llaman grupos alcohol y tienen unos nombres muy fifís de oxidrilo e hidroxilo, que a nosotros nos importa un bledo porque estamos en biología. ¿Cómo se llama este grupo? OH. ¿Cómo se llama este grupo? OH. OH. Es un grupo alcohol. Es OH, es muy sencillo. Y el grupo aldehído es CHO, que está en el carbono 1. Aquí está el grupo aldehído. Pues así es, el grupo cetona nada más es CO. Y aquí no lo muestro, se los muestro en la siguiente diapositiva. Ok. ¿Qué son los monosacáridos? Pues son carbohidratos. Es decir, moléculas con el equivalente de una molécula de agua por cada carbono. El lexema carbo significa carbono. El lexema hidrato significa agua. Los carbohidratos son moléculas que por cada carbono tienen una molécula de agua. Entonces, la fórmula general de los carbohidratos es CN, H2N o N. Todos los monosacáridos son carbohidratos, pero no todos los carbohidratos son monosacáridos. Los monosacáridos son carbohidratos de nivel molécula y hay otros carbohidratos de nivel macromolécula que estudiaremos regresando de vacaciones.
Ok. Los monosacáridos poseen hidrógenos formadores de puentes de hidrógeno. Cada OH tiene un hidrógeno que sirve de puente. Así que los monosacáridos son muy solubles en agua. Todos los monosacáridos, cuando son puros en estado cristalino, sólido, tienen moléculas así lineales, como la de esta glucosa que está aquí. Pero cuando se disuelven en agua, forman un heterociclo de un hexágono. Lo que ocurre es que el grupo del carbono 1 reacciona con el grupo químico del carbono 5, que es un OH. Aquí está la dinámica de la reacción. No nos le ponemos atención porque estamos en biología. Lo relevante es de que cuando esta reacción ocurre en el agua, la molécula que es lineal se cierra en forma de hexágono. El alcohol del carbono 5 desaparece y solo queda unido a un oxígeno formando ese hexágono con 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y un oxígeno del carbono 5. Y en el carbono 1, que no había OHs, se forma un nuevo OH, que en biología es muy importante, muy importante, porque hay montones de sustancias que están hechas de glucosa y no nos podemos alimentar de ellas. Ni nosotros, ni muchos mamíferos, ni muchos otros animales. Simplemente porque este OH quedó debajo o arriba, ya no me acuerdo. Solo el OH de un lado, que puede quedar abajo o arriba, uno de ellos lo podemos digerir y asimilar. Pero no entraremos en esos detalles, por ya detalle específico, porque no tienen que aprender eso. Ya basta con lo que les muestro. Hay dos familias entonces de monosacáridos, las aldosas y las cetosas. La terminación osa significa azúcar. Así que, por supuesto, la manosa, ¿qué cosa es, Carlos Martínez? ¿Qué es la manosa? ¿Azúcar? Carlos, es un azúcar. ¿Y la destroza qué cosa es, María Fernanda? María Fernanda, ¿no está? No ¿Sin azúcar? ¿La manosa qué cosa es? Con azúcar. Es azúcar. Es un azúcar. ¿De acuerdo? La lactosa es otro azúcar. La gelulosa es otro azúcar. ¿Cómo lo saben? El eczema osa significa azúcar. Y bueno, los monosacáridos también se clasifican por su número de carbonos. En triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, septosas. ¿Qué es la triosa? Pues un azúcar. ¿Por qué sé que la triosa es un azúcar? Porque termina en osa. Las triosas entonces son azúcares, Andrea. Andrea Carcaño. ¿Que tiene cuántos carbonos? 3 o 1. Claro, sí. Se llama triosas. Tiene 3. A ver, ¿a quién más le pedimos? Ahí a Karen Montserrat. Karen. Tostache. A ver, Gael. ¿Está Gael? Bueno, no podemos esperarlos a todos. ¿Alguien que quiera participar? Sí, ya, Cristian. ¿Gael?
No, la pregunta lista. No, primer apellido nada más, uno. Solo primer apellido. García. ¿De nuevo? Primer apellido de nuevo. García. Ah, gracias, ya te entendí. Oscar. Entonces, tetrosa, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 4. Claro, tetra quiere decir 4. Tetraedro es el cuerpo geométrico que tiene 4 caras. Y claro, los pentágonos, ¿cuántos lados tienen? Sánchez, 5. 5. Claro. Por lo tanto, las pentosas, ¿qué son? Tú mismo. 7. ¿Cómo va a ser 7? ¿No se llaman pentosas? Los pentágonos tienen 5 lados. La terminación osa significa azúcar, así que las pentosas son azúcares. ¿De cuántos carbonos? Pentosas. De 5. De 5. ¿Y las hexosas? De 6. ¿Y las septosas? De 7. Claro, muy bien. Claro, aquí la glucosa que tengo de este lado tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la glucosa es una. Exosa. Muy bien, muchas gracias. Ya lo notamos, sí. ¿Cuáles son las funciones de los monosacáridos? 3 principales. La primera es energética, la segunda es estructural, la tercera es marcadora. ¿De acuerdo? Aquí les puse de nuevo la glucosa al revés, aquí la fórmula simplificada de la glucosa y aquí la fórmula desarrollada, pero esto en forma pura y esto en solución acuosa. La glucosa es muy importante porque es central a la energética. Todo el metabolismo de casi toda la biota está centrada en la glucosa. Se almacena energía química en glucosa y se libera energía química de la glucosa, como lo veremos en el segundo corte. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los monosacáridos? Almacenar energía química a corto plazo. Estamos hablando de horas, 24 horas cuando mucho. Cada gramo de monosacáridos almacena aproximadamente 4 kilocalorías. En la sangre hay 100 miligramos por decilitro de glucosa. La glucosa es nuestro combustible, nuestra gasolina. Pero, al igual que todas las sustancias, la dosis es el veneno. Y cuando tenemos más de 126 miligramos de glucosa en cada decilitro de sangre, la glucosa empieza a ser tóxica. Y cuanto más concentrada esté, más venenosa es. Y claro, las personas que no pueden regular esto, tienen diabetes. Y se mueren células de su cuerpo, quedan ciegos, quedan con los riñones destrozados, precisamente porque la glucosa es tóxica y se tienen circulando cantidades espantosas de glucosa, que es útil porque es nuestra gasolina, pero pues es tóxica. ¿Ok? Bueno, también los monosacáridos tienen una función estructural. Con monosacáridos se arman polisacáridos que tienen nivel de organización macromolécula. ¿Qué es un polisacárido? Es muy sencillo. Poli significa poli. Poli, muchos. Sahar significa azúcar. En inglés se dice sugar, en ruso se dice sahar, sacarosa, significa azúcar. Y el gramema ido, que significa tener. Los polisacáridos son los compuestos que tienen muchos azúcares unidos. Y claro, con monosacáridos se arman polisacáridos, también nucleótidos, y a través de los nucleótidos los ácidos nucleicos.
hay dos familias de nucleótidos, como veremos de inmediato. Uno tiene ribosa y otro tiene desoxirribosa. Por su número de átomos de carbono, ¿alguien me podría decir cómo se llamamos en conjunto a la ribosa y a la desoxirribosa? ¿Cuántos carbonos tienen? ¿Alguien? Entonces vamos a ver. ¿4? ¿Cuánto? 4. A ver, los carbonos de estas azúcares se ponen como 1', 2', 3', 4' y 5'. 5'. Entonces, ¿cuántos carbonos tienen? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Se llaman, a diferencia de la glucosa, que es una hexosa, la ribosa y la desoxirribosa se llaman ¿Borales prima? Se llaman, son 5 carbonos. ¿Cómo dices? El hexema numeral significa 5. ¿Cómo llamas a la figura geométrica de 5 lados? Rodríguez, ¿pensosa? Penta. Figura geométrica de 5 lados, ¿cómo se llama? Carcaño, pentágono. ¿Pentágono? Pero digan la respuesta. ¿Pentagosa? La figura geométrica de 5 lados, ¿cómo se llama? Pentágono. Pentágono. ¿Cómo se llaman los azúcares de 5 carbonos? Pentasáquiros, sacáridos. Pentosas. Pentosas, ya dijimos que la terminación osa es azúcar. Aquí está en la glucosa. Ya sé que está en inglés. En inglés es ose, en español es osa. La glucosa es un azúcar. La ribosa y la desoxirribosa son azúcares. Ose en inglés. Osa en español, osa en español. La ribosa y la desoxirribosa son pentosas. Tienen 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono que se enumeran con estas comillas de aquí que dicen prima. ¿Ok? Ahorita, esto es muy importante, lo vamos a volver a ver cuando veamos las macromoléculas, los ácidos nucleicos. Y también son marcadoras. Los monosacáridos sirven para marcar, para etiquetar. Son con los azúcares, con los monosacáridos, las células colocan etiquetas que quieren decir cosas. Revelan la identidad de las células, la identidad de las proteínas que están expuestas al exterior celular. De tal manera, esas etiquetas se escriben con monosacáridos y son oligosacáridos que dicen, hey, yo proteína tengo que estar allá afuera de la célula, así que por favor, ya me fabricaron dentro de la célula, ahora tienen que enviarme afuera de la célula. O también, esta es la razón por la cual, si alguien tiene un grupo sanguíneo, el que sea, no puede recibir una transfusión de sangre de cualquier persona, porque los glóbulos, la sangre de la otra persona tiene una etiqueta con su identidad, digamos que puede ser grupo sanguíneo A, y los glóbulos rojos de nuestras células, de mis células por ejemplo, es 0, o le dicen O, y entonces la etiqueta no es la misma, y cuando me transfunden sangre tipo A, mi sistema inmune la ataca a esos glóbulos rojos de esa sangre y me muero. No sirve de nada que me transfundan
sangre que sea de otro tipo. Lo mismo con los trasplantes. Hay que investigar precisamente estas etiquetas que se escriben con oligosacáridos. Oligo quiere decir poco, sacar azúcar y de obtener. Los oligosacáridos son moléculas que tienen unos pocos azúcares enlazados. Vamos a continuar con los nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos? Bueno, son pequeñas moléculas orgánicas que poseen 3 partes. Una pentosa, ¿se dan cuenta? Un azúcar de 5 carbonos. Reconocen que es un azúcar, un monosacárido, porque tiene varios grupos OH, es polihidroxilada. Una pentosa de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, numerados como 1', 2', 3', 4', 5', porque unida a esa pentosa, hay por un lado, un grupo fosfato, en el carbono 5', que puede ser 1 o 2 o 3 grupos fosfatos, una cadena. Y en el carbono 1', una base nitrogenada como la que tenemos aquí. Los carbonos de la base nitrogenada se numeran 1, 2, 3, 4, 5. Los que sean necesarios. Los carbonos de la pentosa se numeran como 1', 2', 3', 4' y 5'. Así que esa segunda cuenta de números, la segunda serie de números, se usan primas. Si tuviéramos que contar una serie separada, otra serie, podríamos usar 1 biprima, 2 biprima, 3 biprima, y así son. Es muy importante porque en la molécula de la pentosa, de un lado está el 2' y del otro lado está el 5'. Y eso va a tener consecuencias cuando hablemos de los ácidos nucleicos. Entonces, hay 2 familias. Una se llama ribonucleótidos, que claramente, ¿qué pasa? ¿Qué es un ribonucleótido? Pues un nucleótido. Ni modo que sea un frijol. Un ribonucleótido es un nucleótido. Está aquí escrito. No lo tienen que inventar ni recordar. Solo pensar en la palabra ribonucleótidos, pues es un nucleótido. Pero es un nucleótido con ribosa. Con el azúcar ribosa. Y tenemos otra familia de nucleótidos que se llaman, el nombre es larguísimo, pero es hermoso porque les dice las cosas como son. Desoxirribonucleótidos. ¿Qué son los desoxirribonucleótidos? Pues nucleótidos. Pero son nucleótidos que tienen ¿qué azúcar? Una desoxirribosa. Una desoxirribosa. Y claro, los nucleótidos contienen bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas que contienen los nucleótidos pueden ser 5 diferentes. La guanina, la adenina, la citosina, el uracilo y la timina. Son las 5 bases nitrogenadas más abundantes, más importantes. Hay otras en pequeña cantidad y en ciertas circunstancias aparecen, pero no vamos a discutir esas. Y como pueden ver, la inicial es el símbolo de las bases nitrogenadas, G, A, C, U, T, y esos son 5 letras químicas. Las vamos a usar. ¿Por qué? ¿Cuáles son las funciones de los nucleótidos? Tienen una función energética como el que seguramente lo han oído escuchar, el ATP.
Se llama ATP este nucleótido porque tiene tres grupos fosfato en cadena. Tienen una adenina, una base nitrogenada llamada adenina, ambos pegados a la ribosa. Este en particular es fundamental para la estructura, para la función energética, pero también para la estructura y también para enviar mensajes. Este ATP sirve para almacenar energía, para construir objetos y para enviar mensajes. El ATP. Pero bueno, en general, todos los nucleótidos, ¿cuál es la función energética? Almacenar energía química a muy corto plazo. ¿Qué significa muy corto plazo? Estamos hablando de segundos a minutos. En cada mol de ATP se almacena 7.3 kilocalorías. De tal manera que todos los procesos celulares requieren aporte de energía y el ATP y otros nucleótidos funcionan como monedas energéticas para pagar el costo termodinámico de los procesos celulares. Las tres monedas energéticas más importantes de la célula son el ATP, el GTP y el UTP. Estos nucleótidos tienen tres fosfatos, los tres. Estos tres nucleótidos tienen la adenina, la guanina y el uracilo unidos a la ribosa. Estos son moléculas muy semejantes, la diferencia es que base nitrogenada tienen unida. Ok. También sirve para construir objetos. Con nucleótidos se arman los ácidos nucleicos. Con ribonucleótidos que tengan guanina, adenina, citosina y uracilo, se construye a los ácidos ribonucleicos, como el ácido ribonucleico del genoma del SARS-CoV-2, que tiene 30.000 ribonucleótidos unidos. Y con desoxirribonucleótidos, que contienen las bases nitrogenadas guanina, adenina, citosina y timina, se construye al ADN, al ácido desoxirribonucleico, que es el ácido que almacena la información genética en todos los organismos. En el caso de los desoxirribonucleótidos, noten aquí que no tienen un oxígeno en el carbono 2'. Por eso aquí tenemos al nucleótido que se llama DGTP, que dice que tiene 3, la T, 3, la P, fosfatos, 3 fosfatos. Una cadena de 3 fosfatos unidos, al igual que la guanina, unidos a un azúcar que se llama desoxirribosa. Y bueno, la tercera función es que sirven de mensajeros. Los nucleótidos llevan mensajes de una célula a otra, o también participan en cascadas de señales que van desde la membrana celular hacia el núcleo para que las células puedan reaccionar leyendo nuevos genes o apagando genes que están activos. Esta es la razón, por ejemplo, que el café les despierta y no les impide dormir a muchas personas. El café simula, se parece de alguna manera a esta parte del ATP y entonces altera el funcionamiento de nuestras neuronas y hace que nosotros estemos más alertas, ¿no? Ya casi terminamos, no, todavía falta, pero nos apuramos. ¿Qué son los aminoácidos?
son pequeñas moléculas orgánicas que tienen simultáneamente un grupo amina y un grupo ácido carboxílico. Aquí está una representación de un aminoácido. Y ese grupo de 3 átomos NH2 se llama grupo amino, y ese grupo de 4 átomos de carbono 4 átomos COOH se llama grupo ácido. ¿Sí? Bueno. Luego tenemos en el mismo átomo de carbono tenemos un grupo radical o grupo R que está formado por diversos átomos. Grupos que varía de aminoácido a aminoácido. Los más importantes de los aminoácidos tienen estos grupos, el grupo amino, el grupo ácido y el grupo R, unidos al mismo carbono, que es este, que se llama carbono alfa. Y por lo tanto estos aminoácidos se llaman alfa aminoácidos, que son los más importantes. Hay varias familias según la naturaleza química del grupo R unido al mismo carbono alfa. Y bueno, ¿cómo se clasifican los aminoácidos? Hay varios criterios. El primero de ellos, por la naturaleza de su grupo R, también por su polaridad o por su requerimiento en la dieta. Por su naturaleza de su grupo R, hay hidrocarbonados, ácidos, hidroxilados, básicos, aromáticos, aminoácidos azufrados y aminoácidos, uno especial que se llama iminoácido. Como pueden ver, puse sus nombres por el símbolo de 3 letras. No se los tienen que aprender, pero sí, en cualquier momento pueden consultar la naturaleza en esta diapositiva. Por su polaridad, los aminoácidos se clasifican en 2 tipos. En aminoácidos polares, como son los aminoácidos ácidos, los básicos y los hidroxilados. Y en aminoácidos no polares o apolares, que serían los aminoácidos hidrocarbonados y aromáticos. Finalmente, por su requerimiento en la dieta, tenemos los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos no esenciales los fabricamos nosotros a partir de los átomos de la glucosa de nuestro alimento. Y los aminoácidos esenciales no los podemos fabricar todos los organismos. En particular los humanos no podemos fabricar la trionina, lisina, leucina, histidina, triptofano, metionina, valina, isoleucina y fenilalanina. Y estos aminoácidos los tenemos que comer, pues nutriéndonos con alimentos que contienen proteínas con estos aminoácidos, que son por supuesto proteínas, muchas de ellas de origen animal, pero algunas proteínas vegetales también los tienen, pero es más difícil combinarlos. ¿Cuáles son las funciones de los aminoácidos? Estructural, mensajera y energética. Noten que aquí hay otro orden. La función principal de los aminoácidos es la estructural. Con 20 aminoácidos diferentes se construyen polímeros de cientos a miles de aminoácidos que implican las más de 100,000 proteínas que existen en los humanos. Los aminoácidos están representados por estas esferitas y vamos uniendo en cierto orden los aminoácidos de estas 20 clases en un orden específico para cada proteína de nuestro cuerpo. También existen mensajeros químicos de naturaleza aminoacídica,
como el aspartato, el glutamato, la glicina, GABA, que escucharán en Biología 2 cuando estudien la transmisión del impulso nervioso, cuando estudien cómo las neuronas se comunican unas con otras. ¿Cómo se comunican? Pues liberando entre el espacio que hay entre ellas un mensajero químico, que en este caso estas bolitas rojitas pueden ser aminoácidos. Finalmente, la función energética. Los aminoácidos almacenan energía química, en realidad de último recurso. Si no hay otra fuente de energía para las células, entonces las células empiezan a destruir algunas proteínas, y como están hechas las proteínas de aminoácidos, los aminoácidos liberados se queman generando aproximadamente 5.4 kilocalorías por cada gramo de aminoácidos. Y ya por terminar, la última familia de pequeñas moléculas orgánicas que vamos a estudiar son los lípidos, que también se llaman grasas. ¿Qué son los lípidos? Bueno, son pequeñas moléculas orgánicas anfipáticas. Anfi significa dos, pat tendencias. Es decir, que los lípidos son moléculas anfipáticas, tienen dos tendencias. Y hay de muchos tipos de estas moléculas, pero todas son anfipáticas. Noten que esta definición no es química, es una definición funcional, porque resulta que estas moléculas tienen dos tendencias. Esas dos tendencias derivan de que una parte de la molécula es afín al agua, como en este se representa con esta esfera, es una región hidrofílica, hidros, agua, filis, amor, una región que ama el agua. Y hay otra región de los lípidos que repele al agua, es una región hidrofóbica. Estas, como patitas de los lípidos, es la región hidrofóbica de los lípidos en esta esquema general de cualquier lípido. Noten que la región hidrofílica contiene átomos electronegativos como oxígeno, nitrógeno, fósforo, o también monosacáridos que forman puentes de hidrógeno, y la hidrofóbica solo son hidrocarburos. Vean aquí, por ejemplo, en esta región hidrofóbica tienen dos o tres patitas, dos o tres cadenas hidrocarbonadas. Siempre en número par tienen una cadena de carbonos, y esos carbonos unidos a hidrógenos en este modelo coloreados de azul. A diferencia de la región hidrofílica, que contienen átomos de oxígeno, nitrógeno, fósforo, y también hay muchos OHs en esta región. Debido a eso, ¿cómo clasificamos a los lípidos? Bueno, los calificamos como lípidos simples cuando solamente tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, o en lípidos complejos cuando además de carbono, hidrógeno y oxígeno tenemos átomos de nitrógeno, de fósforo y también apegados monosacáridos. También hay un tercer tipo, que son los lípidos no saponificables, no formadores de jabón, lo cual significa que los lípidos anteriores se pueden hacer jabones con ellos. Los lípidos simples son los ácidos grasos, que son hidrocarburos de cadena larga con un grupo COOH. Los triglicéridos son ésteres de ácidos grasos con polialcoholes como la glicerina. Y los céridos o ceras son ésteres de ácidos grasos con alcoholes de cadena larga. Los lípidos complejos pueden ser glucolípidos, es decir, lípidos con monosacáridos,
del lexema gluco, que significa azúcar, glucolípidos, que son los glucolípidos, pues lípidos, de modo que sean zapatos, pero son lípidos que tienen azúcar. Y también hay fosfolípidos. ¿Qué es un fosfolípido? Pues un lípido, pero lípido que tienen fosfato, ¿sí? Grupos fosfato. Entre los glucolípidos hablamos de cerebrósidos, que tienen galactosa o glucosa como azúcares, y tenemos a los gangliósidos, que tienen oligosacáridos, es decir, una cadena de unos pocos azúcares. Entre los lípidos no saponificables tenemos los esteroides, que son semejantes al colesterol. De hecho, la concentración sanguínea de colesterol es muy importante para nosotros los humanos. Debe de ser a lo más de 200 miligramos por decilitro de sangre. Si tienen más de 200 miligramos por decilitro de sangre, tienen dislipidemia y es una enfermedad metabólica que va a conducir a grandes problemas con los años que tengan ustedes más colesterol del que deben. Tenemos también lípidos que se llaman terpenos, que son oligopolímeros de una pequeña molécula que se llama isopreno, que se encuentra en la clorofila, en los carotenos, en las vitaminas A, E y K, por ejemplo. También tenemos los lípidos eicosanoides, que son ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbonos. Eico significa precisamente 20, que son muy importantes en la respuesta inflamatoria, en la producción de calentura, es decir, de fiebre. También tenemos otras clasificaciones de los lípidos. Por la naturaleza de sus cadenas hidrocarbonadas, por el grupo químico que une a los ácidos grasos y por su requerimiento en la dieta. Por la naturaleza tenemos lípidos saturados y lípidos no saturados, que también llamamos insaturados. En los lípidos saturados tenemos que los lípidos contienen puros enlaces simples carbono-carbono. Los lípidos saturados los tenemos que consumir a lo más como fuente del 7% de la energía del alimento, porque no son muy buenos. Un exceso de lípidos saturados, aparte de producir obesidad, produce arteriosclerosis. Las arterias se llenan de material graso y se impide el paso de la sangre, de tal manera que se producen infartos cardíacos y también cerebrales. Los lípidos no saturados, también llamados insaturados, tienen estos lípidos más de un doble enlace. Uno igual o un doble enlace. Se deben de consumir no más del 30% de toda la energía de nuestra dieta debe estar formada de lípidos no saturados. En realidad incluye también a los saturados, no más del 30% en total. Y luego los lípidos no saturados, tenemos los lípidos monoinsaturados con un solo doble enlace, los poliinsaturados con más de un doble enlace y las grasas trans, que son resultado de recalentar los ácidos no saturados, recalentados, y entonces hay una transformación química que cambia la estructura del doble enlace y produce las grasas trans. Debe ser consumo nulo, porque son cardiotóxicas. Luego
algo que es muy necesario para cuando estudiemos a los clasificación de los seres vivos, tenemos lípidos bacterianos y lípidos arqueales. Por el grupo químico que une a los ácidos grasos, tenemos ésteres, es decir, con el grupo C, O, C. Tenemos lípidos de las arqueobacterias, que contienen un grupo éter, que es el COC, que hace precisamente que estos lípidos sean muy resistentes al calor, incluso a temperaturas tan altas como 105 grados centígrados, que es la temperatura óptima de algunas arqueobacterias. Finalmente, también por su requerimiento en la dieta, hablamos de lípidos que son esenciales, como el ácido linoleico y el ácido linolénico, y en lípidos no esenciales, que son todos los demás. Los lípidos esenciales son lípidos omega 6 y omega 3 que han escuchado ustedes. Los tenemos que consumir en la dieta. Aunque los humanos fabricamos un poquito de omega 3, en realidad lo fabricamos a partir de estos omega 6 y entonces es muy lenta la reacción. Así que es mejor comerlos. Finalmente, ¿cuáles son las funciones de los lípidos? Energética, estructural y señalización. Energética, bueno, son la principal reserva de energía química a largo plazo. Y precisamente por gramo almacenan la mayor cantidad de energía. Así que en las grasas de su tejido graso tienen 9 kilocalorías almacenadas en cada gramo de lípidos. También sirven para construir estructuras. Con lípidos se arman las membranas celulares. En esta membrana celular que se muestra en el GIF, aquí tienen un montonal, cientos y cientos de pequeñas moléculas de lípidos en 2 capas. Las regiones hidrofílicas hacia el exterior y al interior de la célula. La tercera función de los lípidos es llevar mensajes entre células o participan en cascadas de señales de la membrana celular al núcleo para decirle al núcleo que cambie el modo en que está leyendo los genes, apague unos genes y encienda otros. Y de esa manera la célula responde a los cambios de su entorno. ¿Qué sigue?